Y bien, el ex ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, también ha sido acusado constitucionalmente por la subcomisión de acusaciones constitucionales. Todavía la cosa no ha pasado, no ha sido aprobada a nivel de la permanente y menos aún del Pleno, pero ya se inició el proceso. Está en fila junto con el ex ministro Carranza, dos distinguidos y muy capaces, y a mi juicio íntegros ministros del gobierno anterior, pues acusados constitucionalmente. En este caso, la verdad es que no se entiende bien por qué. Ministro, ¿cómo está? Buenas noches. Perdón, Pedro. No, ministro, ya no es ministro. Pero queda la costumbre. He estado viendo, leyendo las razones de la acusación. Se le acusa de haber violado dos artículos de la Constitución, el 38, que dice que todos los peruanos tienen el deber de proteger los intereses nacionales, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. Una cosa muy genérica, ¿no? Y el 65, que dice el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios, en fin, asimismo vela en particular por la salud y la seguridad de la población. Y usted habría infringido estos artículos de la Constitución mediante el artículo 1 del Decreto Supremo 067, que modifica un decreto de urgencia, lo que ya es una infracción constitucional, porque un decreto supremo no puede modificar un decreto de urgencias, eso sí es más o menos claro. Pero dice que produjo con esta modificación una drástica reducción del universo aplicativo de la norma contenida en el decreto de urgencia, que establece la prioridad en la asignación del gas natural en un contexto de peligroso estrechamiento, es decir, las prioridades quedan alteradas, o en fin, no sé, no entiendo bien de qué lo acusan. Y luego el artículo 3 del Decreto Supremo, que restringió la aplicación de prioridades en la asignación de volúmenes de gas natural a la que se refiere el artículo 1 del Decreto de Urgencia, etc. También vulneró la garantía del suministro de gas natural para el mercado interno. Postergó injustificadamente el abastecimiento del mercado nacional para privilegiar la exportación de gas natural. Este fue el Decreto Supremo 067. Esta acusación sí es más conocida, aunque no entiendo bien mediante qué mecanismo. Bueno, de esto lo están acusando. Sí. ¿Qué nos puede decir usted? Si usted quiere, de repente nos puede explicar con más claridad claro. las acusaciones mismas. Sí, correcto. Lo primero que creo que es bueno decir, en ninguna de las acusaciones se establece un ilícito penal, que es la cosa que preocupa en el contexto más general, porque la gente que no sabe piensa que estoy en una acusación que de acá voy al Poder Judicial en un juicio interminable. Sí, porque han usado la palabra negociado, que eso implica... Por eso, en las dos está claramente que es infracción constitucional, por eso que tiene una característica de lo que sería un proceso puramente político. Y la sanción sería finalmente inhabilitación para 5 años. Por 5 años. Si bien es cierto, ese tema no me preocupa. Inhabilitación para la gestión pública. Claro. Sí, bueno, sí, no me preocupa, pero es un derecho mío que se estaría vulnerando si debe prosperar. Ahora bien, explico un poco de qué se trata. En principio, si usted leyera, Jaime, la acusación y la entiende, creo que podría... Usted ha llegado a entenderla, yo no lo entiendo bien, pero usted debe haber entendido. Yo le he dado a entender después de haber asistido a la subcomisión y haber leído el documento final que la comisión usa como el documento acusador. ¿De qué lo acusa? Bueno, yo lo estoy preguntando a la parte bien acusada. Simple, pero... Bien simple. El decreto de urgencia que se da en febrero del año 2009, recordemos que era una época en que la capacidad de atención de nuevos suministros era limitada. No había capacidad libre para contratar. Entonces, el decreto de urgencia lo que buscaba era que en aquel momento teníamos una capacidad contratada completa de la capacidad que podía suministrar el consorcio de Camisea, pero en la práctica usaban un poco menos los clientes en su conjunto. Entonces había una capacidad remanente. La idea era que esa pudiera ser contratada con nuevos clientes con unos criterios. Ese es el objetivo del decreto de distribuir el excedente, el pequeño excedente a terceros. Exacto, ¿no? De eso pero ¿cuál es el problema? Ese es el punto. Pero los que me acusan entienden que ese decreto de urgencia había liberado todos los contratos. Pero si son contratos, pero ¿cómo si son? Claro. Pues por el tema de exportación. Claro, entonces había liberado todos y que era una situación crítica y que en consecuencia todo eso debía entrar a la prioridad suscribiendo nuevos contratos. Ese es el pero sí había que cerrar, habría que
digamos, cancelar todos los contratos. Claro, entonces, ante una situación posterior, tuvimos que, con el decreto que señala es el violatorio, lo que hicimos fue reglamentar, pues decir que, mira, esa cantidad que se puede liberar, Sí. se tiene que hacer mediante un acuerdo de partes. Claro. Y que algunas condiciones aplicativas del decreto en esa Claro. línea. En consecuencia, si uno cree que este decreto de urgencia había dejado libres todos los contratos, obviamente este lo restringe. Claro. Esa es la lógica. Ya. Pero, ya. y esto es bien interesante además. Si eso fuera así, ya el decreto de urgencia estuvo vigente hasta diciembre de 2011. Entonces también se tendría que aplicar el mismo criterio a los ministros de este gobierno que estaban en funciones en julio del año pasado y el actual ministro, porque estarían en la misma condición. Bueno, pero usted aparentemente firmó estos decretos supremos. Sí, pero la condición de dejar sin efecto el contrato de exportación, ese es finalmente el Claro. objetivo. Ya. Y por dos condiciones, porque el mercado interno no está abastecido y porque los precios son muy malos. El contrato desde el año 2009, en que logramos hacer esta ampliación de capacidad, no se firmó ningún contrato. Es más, el precio de aquella época hoy día está a la mitad. Entonces, la cosa habría empeorado. Claro. Entonces, es una situación bastante Pero sui generis. entonces también le están pidiendo, de algunos están suponiendo que usted debió haber cancelado los contratos de exportación. Ese es en el fondo, la madre del cordero. ¿Por qué? El día 11 de mayo del 2010, que se presenta la acusación, coincide con el inicio de las operaciones de la planta de Melchorita. Entonces hay una declaración de la presidenta de la bancada en ese momento, la congresista Espinosa, que dice: vamos a denunciar constitucionalmente al ministro. ¿Por qué? Porque permite la exportación. Pero eso era un contrato. Era un contrato y que si lo hubiésemos cambiado, habríamos incurrido, pues, efectivamente, en ese caso sí, en una violación de la Constitución, pues, en el artículo 62, que establece la garantía de los contratos. Una cosa increíble. O sea que este decreto supremo 067 que usted firmó tuvo el efecto, dice, de postergar injustificadamente el abastecimiento del mercado nacional para privilegiar la exportación de gas natural. Esa es Pero ya, como lo acabo de explicar, en ese contexto, pues es absolutamente no tiene ninguna razón. Hay unas explicaciones que hacen en el documento de acusatorio, pero que realmente parten del supuesto madre de que el decreto de urgencia había liberado los contratos. Sí, pues eso no es así. Eso es ilegal, inconstitucional. Sí, pues. Entonces, el tema es, yo espero que a nivel de la comisión permanente, con una visión un poco más amplia y con menos sesgo, puedan tener una apreciación mejor y puedan poner las cosas donde corresponde. Y de esta acusación se desprendería que la gestión actual del Ministerio de Energía y Minas tendría que hacer eso, tendría que cancelar la exportación. Ya debió haber cancelado. Ya debió haber cancelado también la exportación y roto el contrato con... No, el único contrato de exportación que se dio en el Perú es del año 2006. Usted sabe, en esa época trabajaba fuera del país. Entonces, no tenía que ver absolutamente con el contrato de exportación. Es más, entonces, al no haber posibilidad de haber modificado esos contratos, porque son contratos garantizados por la ley, entonces no hay manera. No hay manera. Ese es un poco el tema. Bueno, es una cosa increíble. Bueno, Pedro Sánchez, esperemos que esta cosa no prospere, ¿no? Porque ya... Pero ahí hay otra más, pues, Jaime. ¿Otra más? ¿Cuál, perdón? Hay otra más, son dos. Sí, hay una segunda. Sí. Igual también. La firma de un acta de entendimiento con la empresa Shogun a costa de los intereses del país. Sí, ese es peor, tiene tres artículos de la Constitución, pero un poco más, creo que voy a pelotón fusilamiento, porque soy un antipatriota total. Mira, y esta es una cosa bien simple también. En el año 91 se privatiza la empresa Hierro Perú, que tenía concesiones en el área de Marcona. Y la ley de minería establecía que el que tiene una concesión y está en terrenos eriazos del Estado tiene derecho al uso gratuito. Ya. Entonces, esta empresa se privatiza con esos derechos.
Entonces, a partir de eso... ¿El uso gratuito de qué, perdón? Del área superficial de los terrenos eriazos. Recordemos que Xochicán está ubicada pues, en Marcona, donde es desértico. Claro. Obviamente se aplica perfectamente. Entonces, se privatiza con esos derechos, incluso hay un decreto supremo que emite el gobierno en ese momento para darle las garantías del Estado a esa privatización. Entonces, lo que sostiene la acusación es que en el año 95 se dio una ley que modificó el régimen de uso de lo que es el uso gratuito. Y dijo que para esos casos el Estado o la empresa tiene que ponerse de acuerdo con el Estado. Entonces, ese es el argumento que usa. Sin embargo, 4 meses después, esa misma ley se modifica. En ese artículo dice, mantienen el derecho de uso gratuito, ¿no? Restituyendo la posibilidad. Entonces lo que dicen, esta norma dejó sin derechos a Xochicán, o sea, sobre el terreno superficial. La norma, esta ley que se dio en el 95. La primera. La primera, pero sin haberse dado cuenta que hubo una segunda. Que una que la modifica. Y la otra, pues, este es un contrato entre el Estado peruano y una empresa, porque hay un contrato de privatización que tiene la misma característica de estabilidad jurídica. Entonces, cuando hacen la acusación, este criterio está establecido en 2 oficios de un funcionario de la Superintendencia de Bienes Nacionales. Y el día de la audiencia en la comisión, la superintendenta desconoció esos 2 oficios y dijo, no me explico por qué han sacado esos oficios. Porque en los oficios no mencionan la segunda ley. Entonces, la única, digamos, condición que tenían se le cae. Y sin embargo, cuando redactan el informe, viene igualito. Entonces, o sea, yo creo que como digo, es una consigna política. No tiene otra explicación razonable. Ideológica del pasado, ¿no? Del plan de la primera transformación, en fin, de la gran transformación. Bien, Pedro Sánchez, me imagino que esto no prosperará, pues, ¿no? En honor a la verdad. Muchas gracias por su participación. Bueno, gracias. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Malena Santillana, es una artista plástica que ha realizado un video, un museo itinerante, efímero, en Iquitos, París, una cosa interesantísima, innovadora. Regresamos con ella.